Saludos estudiantes y bienvenidos a otra clase de Programación 2. El día de hoy veremos el tema de listas en C y C++. En caso de necesitar un repaso del tema de listas, están cordialmente invitados a ver el video de Programación 1, así como la presentación relacionada al tema de listas de dicho curso. Pero básicamente la idea de una lista es que es una estructura de datos abstracta, que nos va a permitir almacenar elementos. ¿En qué sentido abstracta? Cuando decimos que es una estructura de datos abstracta, nos referimos a que existen múltiples maneras de implementarla, y dependiendo de estos detalles de implementación adquiere un nombre diferente. Sin embargo, todas las listas contienen los mismos comportamientos. Estos comportamientos son que nos permiten agregar, modificar y remover elementos. Entonces tendríamos una función add o insert, una función modify o update y una función remove, que nos permiten agregar y remover elementos de la lista. Además de estos métodos, usualmente las listas poseen un método get que nos permite obtener el yésimo elemento, un método empty que nos permite vaciarlo, un método size que nos permite averiguar el tamaño y muchos otros. Pero la idea es esa. Entonces, aunque este tema ya lo vimos en el curso anterior, en el de programación 1, veremos cómo es que se manejan las listas a nivel de C++. Al trabajar con listas tenemos diferentes implementaciones posibles que podemos utilizar para implementar una lista. Una de las más utilizadas es la implementación de nodos y punteros, donde tenemos una estructura nodo que almacena la información de un elemento de la lista y además este objeto tiene un puntero que referencia al siguiente nodo de la lista. De esta manera creamos una especie de cadena que representa la lista en el cual el último elemento no apunta a nada y ahí podemos saber que acabó la lista. Otra manera de implementar listas es por medio de una estructura de arreglos, que generalmente se llama ArrayList, donde se utiliza un arreglo de tamaño fijo para almacenar los datos. Sin embargo, esta representación tiene el problema de que cuando nos excedemos del tamaño del arreglo, hay que alocar un nuevo arreglo para dicha estructura y copiar los valores previos, lo cual puede ser muy lento. Para esto se utiliza una política que le dicta al arreglo en qué tamaño debe aumentar su tamaño cada vez que hay que extender el arreglo. Generalmente se busca que el arreglo en general tenga un 50% de ocupación, lo que significa que generalmente cuando excedamos el tamaño de una ArrayList, lo que la ArrayList va a hacer es duplicar su capacidad para no necesitar cambiar de tamaño en un futuro próximo. Sin embargo, esto tiene que contemplar qué es lo que ocurre si más bien se empiezan a vaciar elementos de la lista. ¿Queda el espacio vacío o volvemos a realizar una realocación? Estas diferentes implementaciones sirven para que surjan diferentes tipos de estructuras. En el caso de las listas enlazadas, tenemos las listas simplemente enlazadas en donde cada nodo apunta únicamente al siguiente nodo, pero también tenemos la opción de realizar listas doblemente enlazadas, en donde en cada nodo se apunta tanto al siguiente como al anterior, y por lo tanto podemos recorrer la lista de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de atrás hacia adelante. Por último, también tenemos la opción de representar este tipo de listas como una estructura de anillo. Es decir, podemos representar una lista de manera circular, de manera que al llegar al último elemento, regresamos al primero. Ahora veamos unos ejemplos de cómo se podría implementar esto en C++. Para el ejercicio de hoy, vamos a desarrollar una lista en C++. Antes de iniciar, yo ya tengo este main predefinido que nos va a permitir implementar una clase lista, su método getSize y su método adición. Para el ejemplo de hoy no utilizaremos la biblioteca IOStream, sino que utilizaremos la biblioteca de entrada y salida estándar, Input Output Standard, Standard Input Output, que es la biblioteca Studio.h. Esta biblioteca nos permite utilizar la función printf que sirve para imprimir. Funciona de la siguiente manera. El primer parámetro es una hilera que adentro de la hilera posee esta clase de caracteres que lo que le dicen al sistema es que el primer parámetro que vamos a tener que imprimir en este caso va a ser un entero. Entonces, símbolo porcentual i lo que significa es el siguiente parámetro es un entero, lea este parámetro e imprímalo aquí. Nosotros podríamos poner imprimir flotantes, podríamos imprimir caracteres, podríamos imprimir strings, podríamos imprimir números en hexadecimal, pero por ahora solo vamos a imprimir enteros.
Además nos permite imprimir múltiples valores, entonces nosotros podríamos imprimir 3 valores aquí y lo único que tendríamos que hacer es agregar más parámetros. Es una función muy útil, muy útil. Además, esta biblioteca estudio nos permite utilizar este comando fgetC, que lo que significa es function get character. Entonces lo que es una función para obtener un carácter, en este caso de la entrada estándar. Entonces esto lo que está diciendo es para el programa hasta que el usuario introduzca un carácter. Este carácter puede ser cualquier cosa, incluso un enter. Entonces en este caso lo estoy utilizando para pausar el programa temporalmente. Pero bueno, sin más introducción, pasemos al ejemplo de la clase. Entonces vamos a crear nuestra clase lista. Y lo primero que tenemos que definir va a ser cómo utilizar los nodos. En este caso yo quiero usar una lista simplemente enlazada, entonces tengo que desarrollar la clase nodo. Entonces, aquí yo tengo dos opciones: hacer una clase nodo aquí afuera, o en este caso utilizar una clase anidada, porque nuestra clase lista va a ser la única que va a utilizar la clase nodo. Entonces, como nadie más va a utilizar, no hay ningún problema con hacer que solo sea visible para dicha clase. Entonces yo puedo declarar una clase adentro de otra, de manera que esta clase sea anidada, y al ser privada va a ser invisible para todo el resto del programa. Entonces voy a crear una clase nodo que va a tener un atributo, digamos que van a ser públicos, porque de todo modo solo la clase lista puede accesarlo. Y entonces vamos a decir que tiene un puntero al siguiente, y además posee un valor, va a ser una lista de enteros, entonces va a ser el data. Entonces además tenemos nuestro constructor, y nuestro constructor va a decir puedo recibir un data o puedo no recibir nada. Vamos a tener un constructor vacío. Luego vamos a ver para qué quiero el constructor vacío. Vamos a tener un constructor para cuando nos introducen data, y este lo que va a hacer es poner nuestra data aquí. Y por ahora dejémoslo así. Bueno, en ambos casos, tanto en el caso vacío como en el no vacío, queremos que next sea 0. ¿Por qué motivo queremos que sea 0? Porque el valor 0, como habíamos dicho, representa el puntero nulo. En realidad es una dirección de memoria completamente válida, la dirección de memoria 0, pero esta memoria es reservada por el sistema y en teoría nadie debería utilizarla. Entonces, si nosotros ponemos un puntero 0, con esto sabemos que estamos refiriéndonos a una dirección de memoria que no es válida. Entonces, aquí podemos poner next es igual a 0. Ahora, el destructor lo que va a hacer es decir que si next no es igual a 0, es decir, si nuestro puntero si apunta a algún lado, vamos a borrar al siguiente. De esta manera acabamos de permitir que cuando borremos un nodo, este nodo llame a borrar el siguiente, a menos de que sea 0, en cuyo caso no lo borra. Y ya con esto tenemos nuestra clase nodo. Entonces ahora, si vamos a desarrollar nuestra clase lista, primero tenemos un nodo que va a ser nuestra cabeza, y luego adentro de los atributos públicos tenemos nuestro constructor. En este caso vamos a utilizar un sistema de cabeza trazada, es decir, lo primero que vamos a hacer es crear un nodo vacío, y todos los elementos subsecuentes se van a agregar a la lista generada por este nodo. De paso, como nuestra lista agrega algo como nuestra lista agrega los datos en la posición final, podríamos también tener un puntero que apunta hacia el final, entonces podemos utilizarlo acá. Ok, entonces queremos hacer también un contador de tamaño, size, y nuestro tamaño empieza en 0, y queremos hacer el método int get size, y este método retorna nuestro tamaño. Entonces, ahora, ¿cómo haríamos el agregar? Bueno, el agregar de esta lista sería muy fácil. Podríamos hacer aquí un void add, o también se podría llamar insert. De hecho, tal vez mejor llamémoslo insert. Voy a renombrar
todos estos llamados de acá. Nuestro insert recibe un dato y lo que vamos a hacer es agregar un nuevo elemento. ¿Cómo vamos a agregar un nuevo elemento? Bueno, lo que vamos a decir es que nuestro last es un puntero, nuestro last next, el siguiente valor de nuestro last va a ser igual a un nuevo nodo con el dato d. De esta manera lo que estamos haciendo es crear un nodo con un dato d y agregando ese valor en el puntero next de nuestro último elemento actual. Y lo siguiente que hacemos es mover nuestro last y ya con esto implementamos nuestro insert. Si ahora nosotros compiláramos este código, veríamos que se nos olvidó agregar que hay que incrementar el tamaño. El tamaño debe aumentar, 6 más, y entonces veríamos que empieza con una lista de tamaño 0, después se vuelve una lista de tamaño 3 y después una lista de tamaño 4. Ahora supongamos que queremos imprimir los elementos, entonces hagamos una función get. En este caso, nuestra función get lo que va a recibir es un índice, entonces aquí lo que tenemos es un int i, y lo que vamos a decir es que para un i desde 0 y menor a index, lo que vamos a hacer es i más. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Lo primero es que si nuestro tamaño, aquí tendríamos que retornar el dato, si nuestro tamaño es menor a 1, o si nuestro tamaño es 0, como ustedes prefieran verlo, entonces no podemos retornar nada porque no hay nada guardado, en cuyo caso retornamos -1. Si no, lo que vamos a tener aquí es un nodo temp que va a apuntar a nuestra cabeza next. Entonces nuestra cabeza, recuerden, la tenemos vacía. En este caso nuestro primer elemento empieza en next. Entonces lo que vamos a hacer es que si es igual a 0 y es menor a índice, lo que vamos a decir es que temp es igual a temp next avance 1. Y al final lo que vamos a retornar va a ser el valor de temp data. Y de esta manera, si ejecutamos ahora un ciclo, digamos, para i igual 0 y menor a li get size y más, y lo que hacemos es el iésimo elemento es este valor, entonces lo que imprimimos es i y li get i. Entonces si ejecutamos este código, si imprimimos los elementos, obtendremos el siguiente resultado. Next no es una función, eso era un error de compilación. Listo. Obtenemos los elementos siguientes. El elemento 0 es 7, el elemento 1 es 3, el elemento 5 es 20, el elemento 2 es 5 y el elemento 3 es 21. Justo como esperábamos el resultado después de estas inserciones. Como pueden ver, esto se parece muchísimo al tema de listas que habíamos visto antes. El manejo de punteros es exactamente igual, lo único que hay que hacer es referenciar. La única diferencia significativa es el hecho de que a la hora de destruir el objeto hay que tomar en cuenta la destrucción del siguiente. En el caso de nuestra lista se nos olvidó hacer el destructor, lo cual es un error muy grave. Entonces aquí tendríamos que insertar un delete head. La cabeza va a destruir su siguiente va a destruir el siguiente y el siguiente el siguiente, de manera ad infinitum hasta que lleguen al final de la lista. De esta manera nosotros podremos destruir toda la lista solo destruyendo la cabeza, porque el llamado de destrucciones es recursivo. Y con esto terminamos el tema de listas. Es básicamente un repaso de lo que vimos el semestre anterior. Claramente ustedes van a ver mucho más a profundidad todos estos temas del manejo de estas estructuras de datos en el curso de, casualmente, estructuras de datos. Sin embargo, esta introducción es para que entiendan cómo funcionan las estructuras de datos más allá de Java.
porque en Java teníamos la ventaja del recolector de basura y en C y C++ y muchos otros lenguajes nos toca a nosotros encargarnos de liberar la memoria que alocamos. Entonces aquí tienen un ejemplo claro de cómo los deletes funcionarían y de cómo podemos crear nuestra lista. Sin más que decir, por ahora me despido.